¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Qué bueno que están por ahí, que decidieron hacer el esfuerzo de dejar a un lado lo que estaban haciendo. Tal vez estaban viendo algún video divertido, alguna película en Netflix, en Amazon o en cualquier otra plataforma. Tal vez estaban viendo algún programa de televisión y decidieron hacer a un lado esas cosas que nunca nos perdemos, ¿verdad? Pero prefirieron no perderse el estar, en comunión con nuestro Dios, con nuestros hermanos en Cristo, y que por medio de esta transmisión nos conectemos así, ¿verdad? Que meditemos en la palabra, que alabemos a Dios, que nos apoyemos en oración unos con otros. Entonces, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por esa disposición que Dios mismo pone en nuestro corazón. Y les saludo, ¿verdad?, con gran afecto a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, para ver un pasaje o un versículo que está ahí en el libro de Primera de Corintios, la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 11. Primera de Corintios 8:11, el hermano menor. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Vamos a orar. Gracias, Señor por tu palabra, porque nos permites, bendito Dios, meditar en ella. Nos das la oportunidad de abrir nuestra Biblia. Nos das la oportunidad de escuchar también la predicación de tu palabra, tu preciosa palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes el día de hoy, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque te dignaste, siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes, te dignaste, Señor, a descender a este lugar para estar con tus hijos, Señor, a inclinar tu oído desde los cielos para escuchar nuestras oraciones y para guiarnos, Señor, en la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que podamos discernir tus verdades, los dichos de tu boca, que sean placenteros, Señor, para nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, por tu poderosa palabra, Señor, transformadora y que nos da también fortaleza. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los corintios, hermanos, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tenían una afición por la sabiduría humana, tenían una afición por el conocimiento, por los libros, por la filosofía, por buscar nueva sabiduría en filósofos que traían nuevas doctrinas filosóficas, obviamente. Tenían esta afición porque esa era la manera de ser de los griegos. Corinto era una tierra, ¿verdad?, que pertenecía a este país, ¿verdad?,
a este reino, ¿verdad?, de Grecia. Entonces, siempre su forma de ser los llevaba a buscar un crecimiento intelectual. Y ahora que habían llegado a Cristo, ahora que habían conocido al Señor Jesucristo, ellos estaban recibiendo el conocimiento de Dios que les había sido explicado por el apóstol Pablo, lo que recibían en cuanto a las enseñanzas del Evangelio, todos esos conocimientos, ellos los iban guardando y los iban creciendo en ello, porque era una manera en la que ellos habían crecido desde su niñez, y era muy difícil despojarse de esa manera de ser. Y de ese modo, al tener ellos un conocimiento, sin embargo, en lugar de ayudarles espiritualmente, les estaba perjudicando, porque ese conocimiento ellos lo usaban para vanagloria. Ellos se imaginaban que estaban siendo cada vez, o que estaban pasando a un nivel cada vez más alto en cuanto a conocimiento respecto al Evangelio de nuestro Señor. Y por lo tanto, ellos establecían cómo debían hacerse las cosas de acuerdo a ese conocimiento que tenían. Y como ellos sabían que en este caso el pasaje trata el asunto de lo sacrificado a los ídolos. En ese tiempo, hermanos, como en la actualidad también, muchas cosas que ocurren en la actualidad ocurrían también desde entonces. En ese tiempo se sacrificaba animales a los dioses de las religiones paganas que se ejercían ahí en Grecia. En especial, ahorita estamos ubicados en el lugar de Corinto. Entonces, cuando ellos estaban entre todas estas fiestas, eran invitados por sus amigos, familiares, porque a fin de cuentas, aunque habían salido del mundo en cuanto a pecado, en cuanto a ser separados de ese sistema pecaminoso, diabólico del mundo, ellos seguían teniendo relación humana. Y el apóstol Pablo les aconsejaba que no dejaran esa relación humana para que ellos ganaran a otras personas para el Señor Jesucristo. Sin embargo, en esa relación que tenían con la gente, cuando los invitaban a los lugares, ¿verdad?, a las fiestas, ellos comían de lo sacrificado a los ídolos, porque el apóstol Pablo les había enseñado que los ídolos no son nada, que los ídolos, las estatuas, todo aquello, todos esos fetiches y dioses falsos que había creado el hombre, representados en pedazos de madera, esculturas, pinturas, todo eso no era nada, no significaba nada, porque a fin de cuentas eran cosas creadas por el hombre. Pero a su vez eran representaciones de los demonios. Sin embargo, la comida no se contaminaba, aunque había sido sacrificada a los ídolos. La comida no se contaminaba por por toda esa maldad concentrada que el hombre se imaginaba que había dentro de esas esculturas. Aunque los animales eran sacrificados a esos ídolos,
los animales no se contaminaban por ello. Seguían siendo, una vez que eran muertos esos animales, estaban disponibles para convertirlos en alimento y no tenían ninguna clase de contaminación. Podían ser consumidos por el hombre sin ningún problema. De hecho, en las carnicerías también el apóstol Pablo trata este asunto ahí en el libro de Romanos. En las carnicerías era lo que había, era lo que se vendía, carne sacrificada a los ídolos, porque no se podía desperdiciar esa carne. Entonces todos los animales que eran sacrificados a los ídolos eran llevados a las carnicerías, ahí vendían esa carne. Y por eso el apóstol Pablo dice, no hagas nada por motivos de conciencia. Cuando vayas a la carnicería y vayas a comprar algo, no preguntes de qué, si fue sacrificado a los ídolos o no. Solamente cómpralo, llévalo a tu casa y cómetelo. Esa carne no está contaminada. Sin embargo, lo que sí se puede contaminar, el apóstol Pablo ahora en este pasaje de 1 Corintios 8, lo que sí se puede contaminar es la conciencia de un cristiano, de un hijo de Dios. Porque para él, que no tiene el conocimiento que el apóstol Pablo les había dado a los corintios, no tiene el conocimiento de que los ídolos nada son, de que la carne no se contamina por ser sacrificada a los ídolos, esa persona cuando ve que alguien come algo sacrificado a los ídolos, esa persona débil en la fe iba a ceder a esa tentación para él de comer lo sacrificado a los ídolos, que no tenía nada de malo, pero en su mente eso era algo malo. Entonces, si lo estaba haciendo, su mente, su conciencia se estaba contaminando, estaba él sintiendo culpabilidad. Y dice el apóstol Pablo también ahí en el libro de Romanos, que todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, si para ti es tropiezo el comer lo sacrificado de los ídolos, no lo hagas porque tu conciencia se va a contaminar. En tu conciencia, más que todo, en lo que se va a afectar, o en la afección que va a haber, es que esa persona, así como ve a sus hermanos mayores, a los que tienen más conocimiento del Evangelio, ven que comen lo sacrificado a los ídolos, ellos también van a empezar a comer lo sacrificado a los ídolos, pero con una conciencia contaminada, y por lo tanto, dentro de su mente y en su corazón, van a sentir que no tiene nada de malo entonces, o que aunque tenga algo de malo, mejor dicho, van a sentir que, pues ya que regresaron a ese pecado, en el que celebraban, en el que comían lo sacrificado a los ídolos, entonces vamos a regresar, o eso era lo que había en sus mentes probablemente, a los pecados pasados. O sea, un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de pecado va a hacer regresar a todo el pecado que estábamos practicando en el pasado. Entonces, el apóstol Pablo les da este consejo a los hermanos y les dice: tú sabes que lo sacrificado a los ídolos no se contamina, pero si tu hermano cree que sí se contamina lo sacrificado a los ídolos y por eso su conciencia está siendo contaminada, entonces no comas carne por causa de tu hermano. No seas tropiezo para tu hermano. Busca no ser tropiezo. En lugar de ponerte a contender con él, en lugar de ponerte a contender de si es pecado o no comer lo sacrificado a los ídolos, y tú en tu argumento, en tu conocimiento, tú le das una lección de teología y le dices: es que lo sacrificado a los ídolos no tiene nada de malo, lo puedes comer. Y crees que con eso la persona va a aprender el conocimiento que tú ya adquiriste, esa persona más reciente en el Evangelio, esta persona inmadura. Entonces la persona
va a querer también tener ese conocimiento, pero lo va a aplicar mal y va a regresar a sus pecados pasados. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, no es por conocimiento aquí, es por amor. Lo más grande no es el conocimiento envanece. Lo más grande aquí es el amor edifica. Entonces, hermanos, este versículo nos habla de que primeramente todos tenemos un hermano menor. Dice el apóstol Pablo, lo dice como planteamiento, no lo dice como pregunta. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, lo está diciendo como un resultado de lo que va a pasar, ¿verdad? Como un resultado de el haber sido negligente en este asunto de comer lo sacrificado a los ídolos delante de los que su conciencia es débil. Y vemos que esas personas que tienen más conocimiento están delante de los que son más pequeños. Entonces, hermanos, todos, estamos hablando de los cristianos, los hijos de Dios, todos tenemos un hermano menor o más, ¿verdad? Aún los que acaban de nacer de nuevo. Algunos tienen, Dios los bendice, ¿verdad? Y Dios les da sabiduría, les permite crecer rápidamente. Y otro hermano que tal vez ya tiene, por ejemplo, un año en la fe, no ha crecido lo suficiente, comparado con otro hermano que tiene tal vez 2 o 3 meses, pero ya ha avanzado mucho en cuanto al conocimiento del evangelio, en cuanto a el estudio de la palabra, ha madurado incluso en algunas cuestiones. Entonces ahí el hermano mayor no es el que tiene más tiempo, sino quien ha alcanzado esa gracia que Dios le ha dado de conocer más profundamente el evangelio, de conocer su palabra, de estar escudriñando las escrituras y de madurar en algunos aspectos de la vida cristiana. Entonces, hermanos, todos tenemos hermanos menores, un hermano menor, ¿verdad? El hermano débil, dice aquí el versículo 11, el hermano débil por quien Cristo murió. Nosotros, hermanos, debemos ver a nuestros hermanos no con desdén ni con desprecio por el hecho de que tengan ciertos tropiezos en los que decimos nosotros, es que eso no debería ser así. O sea, esta persona está mal en este conocimiento y los condenamos, ¿verdad? Como si con eso ganáramos algo, en lugar de ayudarlos, en lugar de orar por ellos, en lugar de tomarlos con nosotros y enseñarles con paciencia, con sabiduría, la palabra de Dios, buscamos ponernos como mayores, como nos exaltamos nosotros mismos y condenamos a los que todavía no saben ciertas cosas de la palabra de Dios. A veces en el nombre de la sana doctrina hacemos que mucha gente se pierda, porque nos llenamos de un celo falso por la sana doctrina y la gente, hermanos, que ni siquiera entiende qué significa esta frase de la sana doctrina, ve ese celo falso en nosotros. Digo falso porque
creo que en muchas ocasiones es así, ¿verdad? Es falso porque muchas veces lo que queremos es que la gente vea que nosotros somos mayores, que nosotros conocemos más. Queremos que la gente nos admire. En ese sentido digo que es falso. Tal vez sea genuino, pero es falso en ese sentido en el que estoy explicando. Entonces nos ponemos, hermanos, de esa manera, en nombre de la sana doctrina, y en lugar de edificar al hermano menor, al que acaba de entrar, al que acaba de nacer, pues ese hermano pequeño ni siquiera entiende lo que estamos diciendo nosotros, pero ve en nosotros una actitud de desprecio, una actitud de enojo, una actitud de gritería, todo eso que es pecado, que la misma palabra nos dice que es pecado. Y entonces ese hermano menor, en lugar de ser edificado por nuestra sana doctrina, entre comillas, ese hermano se pierde. Ese hermano no se pierde en el sentido de que deje de ser salvo, porque no va a dejar de ser salvo, sino que su vida va a empezar a ir en declive, se va a entristecer probablemente y pues va a empezar a derrumbarse todo lo que el Señor había hecho en crecimiento respecto a su vida, todo lo que Él mismo había sobreedificado en sí, porque dice la palabra que cada quien mire cómo sobreedifica. Todo lo que había crecido se va a empezar a derrumbar. ¿Por qué? Por nuestro conocimiento, por estar envanecidos con nuestro conocimiento, por imaginarnos, versículo 2, ahí en el capítulo 8 de 1 de Corintios, por imaginarnos que sabemos algo y no sabemos nada en realidad, como debemos saberlo. Pero si nosotros, hermanos, realmente amamos a Dios, ahí versículo 3, si nosotros amamos a Dios, vamos también a amar a nuestros hermanos en la fe. Tal vez soy un hermano mayor en ciertos aspectos respecto a otro hermano, pero tal vez ese hermano en otros aspectos es hermano mayor mío, porque ha crecido en otras áreas de la vida cristiana y ni yo lo puedo condenar a él, ni él me puede condenar a mí. No estamos aquí para eso, ni siquiera estamos para discutir sobre opiniones, sino para edificarnos, porque una opinión es solamente eso, una opinión. Lo que importa es la palabra de Dios. Una opinión simplemente en ocasiones lo único que logra es que haya división entre un hermano y otro. Entonces, en lugar, hermanos, en lugar de estar en esa actitud de conocedores, de ser intelectuales, de que buscar que nos admiren, de decir palabras que otros no entienden porque no las han buscado o no las han visto en el diccionario, pero yo las conozco, y el buscar ser admirados, en lugar de eso, hermanos, echar eso a un lado, dejarlo, tirarlo a la basura y buscar la edificación verdadera de mis hermanos. Buscar que si nosotros, hermanos, predicamos, por ejemplo, la palabra de Dios, aunque tenga mucho conocimiento, aunque sepa muchas palabras que he leído en libros de teología, en libros de literatura, que he leído en diccionarios, aunque sepa muchas palabras, no usarlas porque yo sé que no todo mundo entiende ese lenguaje, sino hacer a un lado esa vanagloria y buscar las palabras más sencillas para que el mensaje llegue a todos, aún a los más preparados. El mensaje, hermanos, no depende de nuestro conocimiento, sino del poder de Dios que lleva el mensaje al corazón de los oyentes. Ya sea una persona indocta,
una persona con el oficio más humilde, o ya sea una persona con la profesión más, más alta que pudiera haber en el mundo, con la persona que tenga la mayor preparación. Cualquiera de los dos puede recibir el mensaje con sencillas palabras. El mensaje va a llegar al corazón. Eso es lo que le hace falta al Hijo de Dios, sea una persona preparada o no, sea un médico o sea un carpintero, sea un ingeniero o sea un albañil, sea quien sea, el mensaje va a llegar en palabras sencillas, va a llegar al corazón. No puede haber predicadores para ingenieros y doctores y predicadores para albañiles y carpinteros. Y no estoy menospreciando, ojo, los oficios. Lo único que estoy diciendo es que las palabras y el conocimiento que tienen los doctores que estudiaron en la universidad no la tienen los albañiles ni los carpinteros. Los albañiles y los carpinteros tienen otros conocimientos. Pero no podemos decir que hay predicadores para un oficio y predicadores para una profesión. El mensaje puede llegar, hermanos, en palabras sencillas a todo mundo. Entonces, debemos buscar la edificación de los hermanos más débiles, así como también la edificación de los hermanos que han crecido más en el camino del Señor. La edificación de todos, porque todos, hermanos, somos miembros de un mismo cuerpo, no podemos excluir a nadie. Entonces todos tenemos, hermanos, un hermano menor. Y alguien que acaba de nacer de nuevo, que tiene poquito en el Evangelio, también pudiera ser tropiezo para una persona que todavía no conoce a Cristo, pero que es un futuro hijo de Dios, que en un futuro tal vez se va a convertir al Señor. Entonces no podemos ser tropiezo absolutamente para nadie. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del valor que tiene ese hermano menor. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto vale ese hermano menor? Dice ahí el versículo 11 nuevamente: el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene ese hermano menor, ese hermano débil? ¿Cuál es su valor? Vale la sangre de Cristo, vale la vida del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, no podemos menospreciar absolutamente a nadie, porque el Señor Jesucristo murió por todos los que le hemos rendido nuestro arrepentimiento, nuestro corazón delante de su presencia. Murió por la iglesia, hermanos. El Señor Jesucristo murió por nosotros y por cada uno de los miembros de su iglesia. Por lo tanto, hermanos, no podemos menospreciar a nadie. El valor que tiene un hermanito en la fe, el valor que tiene, hermanos, no se puede medir, porque ese hermano en la fe, ese hermano menor, Cristo murió por él. El Señor Jesucristo dio su vida por él. Por lo tanto, ese es el valor precioso de las almas preciosas que ya fueron ganadas para el Señor. Ese es el valor precioso de las almas preciosas que van a ser ganadas para el Señor también, los que todavía no le conocen. Ese es el valor precioso de cada una de las almas que integran el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, no podemos menospreciar a nadie. Cada hermano tiene un alto valor para Dios, tanto que Cristo murió por él. Ahora, ese valor no es un valor meritorio, no es un valor que la persona
haya obtenido por medio de buenas obras, ni a través del esfuerzo que pudiera haber aplicado delante de Dios y delante de las personas, del esfuerzo por ser mejor, del esfuerzo por ayudar, por ser una buena persona. Ese valor nadie se lo pudo haber ganado, ese valor fue por gracia, Dios nos lo dio porque Él nos amó. Entonces, no es un valor meritorio, es un valor en el que nosotros entramos por gracia, pero es un valor muy alto, es un valor que tiene cada uno de los hijos de Dios. Tomémoslo en cuenta, hermanos. Así es que cada vez que estemos a punto de exaltarnos, de discutir con alguien en una reunión cristiana, de discutir con alguien en una clase de escuela dominical, de discutir con alguien incluso en un recinto de donde se reúne la iglesia, o en un hogar donde se reúnen personas para escuchar la palabra de Dios, antes de comenzar a abrir la boca para discutir, tomemos en cuenta el valor de cada una de las almas que están ahí, en lugar de menospreciarlas, para que en nombre de ese falso celo que hay en nosotros por la palabra de Dios y por la sana doctrina, no hagamos que se pierdan las personas por las que Cristo murió. Busquemos el amor y la edificación, hermanos. Oremos por ellos y busquemos de alguna manera. Dios abrirá puertas y abrirá caminos, y Dios pondrá todas las cosas para que ese conocimiento que nosotros queremos transmitirle a esos hermanos, en lugar de hacerlo de una forma incorrecta, en odio, en rencor, en ira, en lugar de hacerlo así, en gritería, hacerlo con amor, con paciencia, con sabiduría de Dios, con mansedumbre, para que ese hermano no se pierda. Y siempre pensar, antes de exaltarnos para comenzar una discusión, para comenzar a defender nuestros puntos de vista doctrinales, antes de hacer eso, ya que esto se hace tanto en la iglesia como en las redes sociales, antes de empezar a hacer eso, pensar que el Señor Jesucristo murió por cada una de las personas que van a ver mis comentarios en las redes sociales, mis comentarios de ira, de odio, de rencor. El Señor Jesucristo murió por cada una de las personas que están en el recinto en el cual yo me puse de pie y me puse a condenar a la persona que está diciendo cosas que van en contra de mis opiniones doctrinales. Antes de hacer eso, pensar que Cristo murió por cada uno de los que están ahí, incluso por la persona que está diciendo para nosotros, desde nuestro punto de vista, barbaridades doctrinales. Tenemos que pensarlo dos veces antes de pararnos a hacer una discusión vana, ¿verdad? Que solamente nos va a llevar a ser tropiezo para los demás. Pensemos en nuestros hermanos menores, los que acaban de empezar, los que acaban de nacer, los que no han crecido lo suficiente en el Evangelio. Y por último, hermanos, hay algo también que debemos tomar en cuenta, que nos dice el versículo 12, que es la intercesión de Cristo por el hermano pequeño. Dice el versículo 12, de manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, el Señor Jesucristo intercede por ellos. Vamos a Mateo capítulo 18, hermanos, por favor.
Mateo capítulo 18, versículo 6. Le voy a dar lectura, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es algo muy grave, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo. Pero quisiera resaltar algunas cosas de las palabras del Señor en este pasaje, donde dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a sus discípulos que llevaban poco tiempo con Él. Llevaban menos de 3 años, porque eso fue lo que duró su ministerio, 3 años. Ya habían aprendido mucho de la palabra de Dios, habían estado con Él, habían escuchado directamente de Él las enseñanzas celestiales que solamente se escuchaban allá en los cielos. Entonces, sin embargo, las personas que le rodeaban, los discípulos de Él, todavía eran unos pequeñitos para Él. Eran sus pequeñitos, eran sus hijitos, sus discípulos. Y Él los amaba en gran manera. Y por eso Él, el Señor Jesucristo, se refiere a los escribas y fariseos que no conocían al Señor Jesucristo, que lo rechazaban, que no conocían a Dios, pero que tenían un gran conocimiento de las Escrituras. Se podían considerar ellos como hermanos mayores, pero ellos, hermanos, hacían tropezar a los hermanitos menores, hacían tropezar a los discípulos del Señor. Y por eso el Señor les hace una advertencia muy grave y les dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. No es una amenaza que vaya diciendo: todo aquel que haga tropezar a un pequeñito, a un discípulo mío, se le va a atar una piedra a su cuello y se le va a arrojar al mar. No, está haciendo una comparación para que veamos qué tan grave es la consecuencia que va a venir después de haber cometido ese pecado de hacer tropezar a los pequeños. Dice el Señor: mejor le fuera. O sea que viene una consecuencia mucho más grande y más grave. Por lo tanto, hermanos, regresando ahí al versículo 12 de 1 Corintios 8, por lo tanto, dice aquí: contra Cristo pecáis. Dice, de esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahí está la explicación explícita en Mateo capítulo 18. ¿Qué significa pecar contra Cristo? Pues que va a venir una consecuencia muy grave si nosotros pecamos contra nuestros hermanitos, contra quienes vemos que están equivocados, y en lugar de amarlos, en lugar de buscar restaurarlos, buscamos condenarlos, buscamos sacarlos de la iglesia, buscamos hacerlos enojar para que se vayan, porque no nos agradan sus opiniones. Entonces, lo que debemos hacer en lugar de hacer esto es, hermanos, buscar la restauración de esos hermanos, orar por ellos, buscar la manera de enseñarles correctamente la palabra de Dios, porque aquí podemos ver, hermanos, que el Señor Jesucristo intercede por sus hijos, por sus pequeñitos. Por lo tanto, hermanos, no tomemos como algo ligero el ser tropiezo para otros.
sino busquemos más bien la edificación de los hermanos en Cristo, busquemos amarles en el Señor. Y nosotros también, hermanos, así como todos tenemos un hermano menor, nosotros también somos pequeños para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando murió por nosotros, nos vio como sus pequeñitos. El Señor Jesucristo, hermanos, por eso nos compara con niños. Dice, si aquel que quiere entrar al reino de los cielos tiene que hacerse como un niño. Y por lo tanto nosotros somos como niños para Él. Él nos ama así y así nos ve. Así nos ve con esa inocencia, con ese corazón limpio. Así nos ve el Señor, hermanos. Y por lo tanto tenemos esa protección también. El Señor, hermanos, el Señor manda a sus ángeles a nuestro alrededor a cuidarnos también. Y los ángeles de Dios están todo el tiempo con su rostro delante de Dios, recibiendo las órdenes de Dios nuestro Padre para cuidarnos. Y el mismo Dios se encarga de cuidarnos a nosotros, hermanos. Por lo tanto, debemos estar confiados en que el Señor Jesucristo nos ve como sus hermanitos menores, porque Él es nuestro hermano también, porque Él es el Hijo de Dios, es nuestro hermano mayor. Aparte de ser nuestro Salvador, además de ser nuestro amigo, además de ser nuestro Padre, Él es nuestro hermano mayor y así nos ve como sus pequeñitos. Así es que también esta palabra es para nosotros. Podemos estar confiados, no buscando la venganza de Dios en ningún momento, sino dejando lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, pero no es para que la busquemos, no es para que busquemos ver delante de nuestros ojos que Dios se está vengando en nuestro nombre. No es así, sino antes debemos orar por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan, bendecir a los que nos maldicen. Esa enseñanza nos dio el Señor Jesucristo porque somos sus hijos. Porque así Dios, hermanos, bendice aún a los que blasfeman contra Él. ¿Por qué nosotros seríamos arrogantes y buscaríamos el mal de las personas? ¿Por qué seríamos arrogantes y buscaríamos que Dios manifestara su venganza delante de nosotros, en lugar de pedir algo más maravilloso, que es que manifieste su misericordia, su gracia, su perdón delante de nosotros para con aquellos que nos han hecho un mal? Entonces, hermanos, en nuestro corazón debe haber siempre ese amor para todas las personas y también esa confianza de que nuestro Señor Jesucristo nos protege de todo mal, que nos cuida, nos guarda y que Él nos ve como sus pequeñitos, hermanos. Todos entramos en esta enseñanza, hermanos. Busquemos siempre edificar a la iglesia, edificar a los hermanos, ser mansos de corazón, humildes como el Señor Jesucristo, en lugar de exaltarnos a nosotros mismos y pretender quedar ante las personas como alguien grande, como alguien que conoce, como alguien que tiene conocimiento. Y dejemos eso a un lado y busquemos mejor edificar en amor a todos los hermanos en Cristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque seguimos siendo carne, seguimos siendo hierba, seguimos siendo polvo, seguimos siendo niebla. Y nos desviamos de tu propósito, Señor. A veces no sabemos de qué espíritu somos y buscamos, como tus discípulos, Señor, lo hicieron en una ocasión, buscamos el mal de las personas en lugar de buscar la salvación de las personas. Ayúdanos, Señor, a vencer a nuestra carne, Señor, a esas tendencias de odio, de rencor, de ira. Ayúdanos para que podamos
ser llamados verdaderamente tus hijos, ser como tú, Señor, con tu corazón, con tus deseos, y buscar el bien de las personas. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado el día de hoy una enseñanza para ponerla en práctica. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.